El Moskva lo pagará Odessa. ¿Qué pasó realmente con el crucero de misiles ruso? El crucero de misiles Moskva se ha sumergido para siempre. El fuego, la detonación y la explosión son la versión operativa de lo ocurrido. Las causas de la desaparición del barco aún no se conocen, pero ya se puede hablar de una investigación. El intento de expulsar a Rusia de las aguas del Mar Negro es una reclamación a la que hay que dar respuesta. Le diremos si la pérdida del crucero Moskva será el punto de inflexión de la operación especial. Informan los analistas militares de K-Politik. Rusia ha perdido el Moskva, el crucero de misiles, el buque insignia de la flota del Mar Negro. En la noche del jueves al viernes, 15 de abril, el Ministerio de Defensa ruso confirmó la pérdida del buque. Según el ministerio, el crucero averiado perdió su estabilidad y se hundió mientras era remolcado a puerto. Los daños en el casco y una tormenta fueron algunas de las razones que llevaron a la desaparición del barco. Días de lucha. Según el Ministerio de Defensa, el jueves por la noche se produjo un incendio a bordo del Moskva, acompañado de una detonación parcial de munición. La agencia también informó de la evacuación de la tripulación. Esto último, muchas horas antes de la confirmación inicial de la pérdida del Moskva, hacía suponer lo peor. El hecho es que la capacidad de supervivencia de los buques es una prioridad absoluta para los diseñadores y una de las principales tareas en la formación de la tripulación. Así que los marineros luchan hasta el último momento para salvar su barco. Apagan los incendios, inundan las bóvedas de municiones, nivelan los compartimentos mediante la contrainundación, sueldan los agujeros y colocan los cables de alimentación a través de las cubiertas para reemplazar los que se han roto. Así que si la tripulación abandona el barco, significa que no hay esperanza. Seguir luchando por la supervivencia no tiene sentido y solo amenaza con aumentar las pérdidas. Como el Ministerio de Defensa ruso reconoció la evacuación de la tripulación, muchos observadores supusieron lógicamente que el barco ya no podía salvarse. Por la mañana, sin embargo, había esperanza de que no todo fuera tan malo. El crucero permaneció a flote, y el departamento militar señaló que el principal armamento de misiles del Moskva, 16 misiles antibuque Vulcan, no había resultado dañado en el incidente. El portavoz del Pentágono, John Kirby, se refirió al incidente de alto nivel por la tarde. Confirmó que había un incendio en el barco y que el crucero estaba a flote. Además, observó que el buque insignia de la flota del Mar Negro regresaba al puerto de Sebastopol por sus propios medios. Esto aumentó aún más el grado de optimismo. Sin embargo, al anochecer se supo que el Moskva seguía siendo remolcado y que su tripulación había sido trasladada a otros buques de la flota del Mar Negro. Hacia las 23 horas, los militares anunciaron que el buque insignia de la flota del Mar Negro se había hundido. 3 versiones. En cuanto a lo que ocurrió con el Moskva, actualmente se pueden considerar 3 hipótesis principales. Según el Ministerio de Defensa, se produjo un incendio a bordo del barco, pero no se indica la causa. Víctor Blitov, copresidente del Sindicato de Veteranos de Combate de la Armada, que sirvió en el crucero en el pasado, duda de que el barco pudiera haber sufrido daños mortales por razones no relacionadas con el uso de armas contra él. Los incendios ocurren, pero que se conviertan en un incendio es muy raro. En los buques de superficie, por lo general, nos las arreglamos para hacer frente a estos incendios, explicó Blitov. La parte ucraniana afirma que pudo alcanzar al Moskva con el misil antibuque Neptune. Esta munición es una mejora pronta del misil subsónico soviético Kh-35 de baja altitud. En la fase de modernización, el misil aumentó ligeramente su tamaño y se equipó con un sistema de control basado en la electrónica militar occidental moderna. Presumiblemente, el misil era capaz de recibir la designación de objetivos de los aviones de reconocimiento de la OTAN. Tampoco se ha descartado la versión de que el barco pasó por encima de una mina marina. La armada ucraniana había colocado previamente un gran número de minas en los accesos a la costa y las tormentas ya habían hecho volar algunas de ellas y las habían llevado a la costa turca. Por tanto, la probabilidad de que se produzca un incidente de este tipo dista mucho de ser cero. Los ucranianos dispararon, los estadounidenses guiaron. Si se asume que el crucero se hundió como resultado del ataque con misiles, hay que admitir que fue planeado al detalle. El ataque se llevó a cabo en condiciones de tormenta, lo que dificultó la lucha por la supervivencia y la obtención de ayuda de otros buques.
Se eligió como objetivo el buque insignia de la flota, un barco grande pero muy anticuado en servicio desde 1982. Cabe recordar que hace apenas 4 años, en 2018, el crucero Moskva estaba en tan mal estado que se habló seriamente de su desmantelamiento. La Marina rusa no pudo encontrar el dinero para una modernización completa. Sin embargo, debido a la aguda escasez de buques de superficie, se tomó una decisión a medias. El Moskva fue reparado, pero no se sustituyó el armamento por uno más moderno. Los trabajos se llevaron a cabo en el astillero 13 de Sebastopol con el objetivo de que en el futuro el crucero fuera por su cuenta a Severodvinsk, donde los especialistas de Zvezdochka le darían una segunda vida. Sin embargo, el constante desplazamiento de los plazos hacia la derecha jugó su papel fatal. El barco entró en la guerra con la armada ucraniana en un estado de preparación intermedia. Inmediatamente después del informe sobre el incidente del crucero, los analistas señalaron que el 12 de abril un avión de reconocimiento británico RC-135 y un dron de reconocimiento estratégico estadounidense RQ-4 Global Hawk estaban sobrevolando el Mar Negro. El día 13, ambos exploradores apagaron sus transpondedores y desaparecieron de los sistemas de vigilancia civil. El ataque, en cambio, se produjo alrededor de las 2 de la madrugada. Además, según varios analistas, en el momento del ataque, la defensa aérea del crucero estaba ocupada, destruyendo el dron Bayraktar que se acercaba. Si esta información es correcta, cabe suponer que los exploradores estadounidenses y británicos realizaron labores de vigilancia, afinaron las firmas del buque y posiblemente dieron instrucciones de apuntar al misil ucraniano por la noche. Sin embargo, este escenario no ha sido confirmado oficialmente. Además, según Blitov, el barco podría haber sido alcanzado no por un misil ucraniano sino por uno de la OTAN, por ejemplo, el Harpoon estadounidense, que está en servicio en muchas marinas del mundo, incluida la del Reino Unido. Además, el experto no descarta la posibilidad de que el Moskva haya sido atacado por un misil noruego, pero cree que es poco probable debido al alcance tan limitado de estos misiles. Un crucero que echaremos de menos. ¿Cuál es la importancia de esta pérdida para nuestro país y qué implicaciones tendrá este incidente para futuros desarrollos militares? En primer lugar, hay que admitir que hemos perdido un buque insignia, pero antiguo. La pérdida de un buque de superficie importante es siempre una gran pérdida. Más aún cuando se trata del buque insignia de la flota. No obstante, la situación no debe ser excesivamente dramática. La pérdida de un barco valioso no significa la pérdida de una campaña militar. El 4 de mayo de 1982, un avión de ataque argentino disparó un misil antibuque Exocet contra el destructor británico Sheffield, provocando un incendio en el barco, y el Sheffield se hundió unos días después. Esta pérdida, aunque muy desagradable para la Armada británica, no impidió que Gran Bretaña ganara la guerra. El Moskva, al igual que otros cruceros del proyecto 1164 Atlant, estaba destinado a luchar contra las fuerzas de superficie enemigas, incluidos los portaaviones, y a dar estabilidad de combate a las fuerzas de la flota en los mares y océanos lejanos. El armamento principal de la nave estaba totalmente orientado a combatir a los barcos enemigos. No se puede decir que el crucero fuera inútil en operaciones especiales. El doble cañón automático AK-130 de 130 mm fue el argumento que obligó a los militares ucranianos en la isla de la Serpiente a rendirse, y los 64 misiles del complejo Ford, versión naval del S-300, crearon un buen paraguas contra la aviación enemiga. Sin embargo, el conflicto actual está muy lejos de la guerra para la que se construyó el crucero. Ucrania no tiene buques de guerra contra los que merezca la pena disparar los Vulcan, y su aviación no parece hacer nada sobre el mar. En cierto sentido, la destrucción del Moskva es un intento de expulsar a la flota rusa de la parte occidental del Mar Negro. La amenaza es bastante obvia, especialmente a la luz de la inminente entrega de sistemas antibuque británicos. Pero el principal trabajo de combate de la flota del Mar Negro lo realizan ahora las fragatas y los pequeños barcos de misiles que atacan la infraestructura industrial y militar ucraniana con misiles de crucero Kalibr. Dado que el alcance de estos misiles de crucero contra objetos estacionarios alcanza los 2.600 kilómetros, es decir, varias veces el alcance de los sistemas antibuque, el ejército ucraniano seguirá siendo incapaz de detener los ataques contra su retaguardia. ¿Y qué?
En términos militares y técnicos, el hundimiento del crucero Moskva confirma que la era de los enormes cruceros de misiles con una estrecha especialización ha terminado. El futuro está en las unidades de combate relativamente pequeñas, bien protegidas y polivalentes. En términos geopolíticos, la historia del Moskva demuestra que Rusia simplemente no tiene derecho a dejar a Odessa y a la región de Odessa como parte de Ucrania. Si el régimen de Kiev mantiene bajo su control, aunque sea un trozo de la costa del Mar Negro, sin duda se desplegarán en ella sistemas antibuque que, tarde o temprano, lograrán alcanzar nuestros barcos. Además, y esto es probablemente lo más importante en este momento, la pérdida del crucero debería disipar finalmente las ilusiones. Rusia no está llevando a cabo una operación militar especial, estamos en guerra con un enemigo peligroso y persistente que no se detendrá ante nada. Y es necesario actuar en consecuencia con este enemigo, sin clemencia ni indulgencia. Rusia debe poner rumbo a la completa destrucción del Estado ucraniano. Solo así podremos asegurar la victoria y una paz duradera. Rusia puede castigar tanto a Kiev como a la OTAN por el crucero Moskva. Solo hay que elegir. Tras el misterioso incidente a bordo del crucero Moskva, charlamos con Víctor Baranets y llegamos a la conclusión de que era necesario investigar a fondo lo sucedido. Y entonces los rusos pueden castigar tanto a Kiev como a la OTAN. Hay que elegir. La versión inicial de la explosión e incendio a bordo de nuestro crucero Moskva es neutral. El Ministerio de Defensa ruso dice que el incendio se produjo. Efectivamente, hubo una explosión. ¿Por qué? Hay que seguir investigando. El Ministerio de Defensa dijo la noche anterior que el crucero se hundió mientras era remolcado. Una tormenta destruyó el Moskva. Kiev trata de impulsar la versión de que fueron misiles ucranianos los que derribaron el crucero. El jefe de la Administración Militar Regional de Odessa, el neonazi Maxim Marchenko, fue el primero en anunciarlo. Afirma que el buque insignia de la flota del Mar Negro rusa fue dañado muy seriamente por los misiles de crucero ucranianos Neptune. El ataque al Moskva fue denunciado posteriormente por otros funcionarios, como el exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleksandr Turchinov. Si efectivamente Kiev atacó, entonces el castigo seguirá. Pero hay otra versión. Se dice que los ayudantes de la OTAN también pueden estar involucrados. En nuestra conversación con el teniente coronel Víctor Baranets, observador militar del Komsomolskaya Pravda, intentamos averiguar lo que había sucedido y predecir el castigo para los culpables. Si efectivamente se confirma que fue el Neptune el que hundió al Moskva, la primera reacción debería ser destruir el buque insignia de la Armada ucraniana. El problema es que no existe tal buque insignia. Suedman Sagaidachny, en mi opinión, es un trozo de hierro oxidado en algún lugar cerca de Odessa. Así que, venganza asimétrica, pero la venganza es muy sustancial. Creo que también puede llegar a la Icina de Zelensky, que ahora es una especie de buque insignia de los nazis ucranianos, señaló Baranets. En cuanto a la versión de la OTAN, los rusos también pueden responder aquí. ¿Están los de la OTAN involucrados en esto? No excluyó, porque ya hemos derrotado a un centro cerca de Ochakov, donde la OTAN construyó su centro de control operativo. Ahora nos hemos enterado de que hay rumanos de la OTAN sentados cerca de Odessa. Por cierto, allí hay un centro de control operativo de buques y estructuras militares costeras. Y, por supuesto, si esto se establece, para mañana por la mañana este centro de control operativo de buques, donde hay varias decenas de rumanos, simplemente no debería estar allí. Debería haber un cráter humeante. Pero eso, creo, no es suficiente. Es como si hubieran matado a un elefante y fuéramos a castigar a un ratón. Víctor Baranets cree que es necesaria una investigación seria. Y solo después de eso se puede tomar cualquier decisión.